Y muchas veces los números sorprenden, por no decir casi siempre los números sorprenden. Y leí días pasados que solo el 18% de los jóvenes tiene un empleo asalariado formal. Entonces digo, ¿cómo encuadrar esto, ¿no? Con los jóvenes, justamente con los jóvenes? Estamos hablando de un porcentaje muy bajo. En una oportunidad me dijeron que en nuestro país había muchos desocupados y pocos ocupables. Y me parece que no es este el caso, porque habría mucho más jóvenes ocupables. ¿Es así, Jorge Colina? Gracias por haber venido. A ustedes, es así. Digamos, hay una preocupación a nivel mundial que es el tema del empleo de los jóvenes. Vale aclarar, Jorge, perdón, no es solo de nuestro país, se da en el mundo y no es solo desde hace un par de años a esta parte, sino que ya casi pareciera como que forma parte de una cultura esto, ¿no? Y ciertamente, y en el mundo comenzó la preocupación por las revueltas que hubo primero en los países árabes y ahora en los países europeos, y también ya se está yendo hacia Estados Unidos, que en el marco de la recesión quienes se levantan son los jóvenes. Y ahí es cuando se empezó a mirar, digamos, qué está pasando con los jóvenes, y resulta que tienen muchas dificultades para entrar al mercado de trabajo, es decir, en el mundo entero, ¿no? En los países europeos, los jóvenes más del 20%, en el caso de España hasta el 40% de los jóvenes no tiene trabajo. 40%. 40%. En Argentina el 18% no tiene trabajo. No sería tan alto como lo que es en Europa, pero la verdad que es más del doble de lo que es la tasa general. Es decir, evidentemente, en Argentina la tasa general es 7%. Mientras que si uno toma los chicos entre 18 y 25 años, la tasa de desempleo es 18%, es decir, es más del doble. Y cuando uno mira los pocos chicos que están empleados, qué tipo de inserción tienen en Argentina, surge de que apenas una minoría, el 18%, como usted decía, solamente tiene un empleo asalariado formal. El resto trabaja ya sea como un asalariado informal o bien como un cuentapropista, que en general es informal porque claro, es algún tipo de servicio, venta callejera muy precaria, de muy baja remuneración, es más que nada un medio de supervivencia. Y acá creo que entran dos cosas fundamentales. Una es el nivel educativo. Los chicos en la Argentina están abandonando la secundaria muy tempranamente, ya en lo que vendría a ser el tercer año, digamos, de la secundaria empieza a desgranarse. Son chicos, algunos de ellos a los 20, 21 años, cuando observan que tienen problemas para insertarse laboralmente por no tener la secundaria, vuelven y lo hacen en las secundarias de adultos, que son generalmente las secundarias nocturnas, ¿no? Hay un número importante de ellos, pero hay otros que directamente no siguen estudiando. Entonces, el no tener siquiera la secundaria les impide fuertemente poder encontrar un trabajo y encontrar un trabajo decente. En definitiva, terminan haciendo alguna changa o alguna cosa que puedan hacerlo de motu propio. Y el otro aspecto es el tema de las regulaciones laborales. Creo que acá hay una falla también de cultura de la dirigencia política en general, y es de que iguala, digamos, le aplica la misma ley al joven que al adulto a la hora de contratar a un trabajador. El contratar a un trabajador en Argentina es caro. Si uno cuenta la plata que el trabajador se lleva a su casa, supongo que hace usted 3.000 pesos que se lleve el trabajador a su casa, la empresa tiene que pagar de impuestos 1.500 pesos más. Es decir, tiene que pagar 4.500 por cada 3.000 que se lleva el trabajador a su casa. Entonces eso ya desalienta y hace que la empresa piense dos veces. Y además el tema de toda la complicación que tiene la regulación del trabajo, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, es caro contratar a un trabajador y es difícil también por el tema de la legislación laboral, y además es aplicable por igual, ya sea un trabajador de 35 años, con estudios, con experiencia, y a un chico de 18, 19, 20, 22 años, con pocos estudios, sin experiencia, evidentemente que la empresa se inclina por el segundo. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con el tema de las regulaciones, y hasta incluso hay que pensar de que tenemos que tener regulaciones diferentes para lo que es un adulto con experiencia, con gran preparación, respecto de un joven. Porque si queremos aplicar la misma regulación, termina siendo una barrera para los chicos. Claro, exactamente. Y ahí es donde nos presentamos que el 18% no encuentra un trabajo, y el que lo encuentra negro o lo hace por monto propio, porque las empresas obviamente prefieren un adulto, dado que va a ser lo mismo, igualmente costoso contratar un adulto que un joven. Y acá, digamos, lo que se observa es, en la dirigencia política en general, no se es sensible todavía a hacer una regulación que sea mucho más propicia para que los chicos tengan más facilidades para entrar a trabajar. Jorge, digo, ¿y por dónde pasa? Hay una ley de pasantías por una parte. ¿Pasa esto porque este es el problema o la realidad? Por una parte, digo, por otra. Pasa por
la ley de pasantías. Hay una ley de pasantías en nuestro país. Digo, ¿pasa por esta ley de pasantías? ¿Por legislar? ¿Por acá pasa para ir regularizando esta situación? Es por la ley de pasantías. Digamos, los países europeos no todos están en crisis y no todos tienen crisis de jóvenes desempleados. Caso de Alemania, Austria, Holanda, los países de Europa del norte, digamos, ellos tienen tasas de desempleo juvenil muy bajas y además altas tasas de participación juvenil, es decir, hay muchos chicos que además de estudiar trabajan. Llega casi el 60-65% de los jóvenes entre 18 y 25 años están trabajando en el mercado de trabajo. Y ellos tienen sistemas de pasantías mucho más sofisticados que el argentino, pero lo que hacen es, no solo que dan una facilidad para que las empresas los puedan emplear, sino que hasta incluso promueven o subsidian a las empresas que vayan a tomar los jóvenes, transitoriamente obviamente, y además articulan muy bien la escuela con la empresa. Es decir, en muchos casos, en la propia escuela secundaria, la escuela ya tiene un convenio con varias empresas en donde los chicos todavía no trabajan en la empresa, pero sí van a aprender algunas cosas en la empresa y además hacen prácticas. La práctica no es una pasantía todavía, sino simplemente es un día a la semana entran a un lugar de trabajo para aprender algún oficio, para empezar a conocer el ámbito de trabajo. Entonces cuando terminan la secundaria están mucho más preparados. Por lo menos el chico desmitificó lo que es buscar un trabajo, lo que es un lugar de trabajo y sabe cómo desempeñarse allí. Los países europeos hicieron esto y cuando uno mira el caso de Argentina, Argentina no trabajó en este sentido. La escuela secundaria y la universidad de la Argentina está divorciada de la empresa. Es más, hasta incluso hay una línea pedagógica que entiende que esto está bien porque hay que estudiar, digamos, educación, digamos, una educación básica, general, académica, y cuando la persona se reciba ya verá cómo se inserta. Bueno, en Argentina todavía no hemos hecho más permeable esta relación entre la escuela. Pero se da una incongruencia, Jorge, en esto. A ver si usted comparte. O sea, por una parte se piden chicos, o chicas, digo, de 20, 21, 22 años, ¿no? Para un trabajo, y por otra parte le piden 4 años de experiencia. ¿Cómo hacen si no empiezan a trabajar antes? A través de pasantías. Esta incongruencia, digo. Esa incongruencia se puede salvar con el hecho de empezar a unir la educación secundaria, o sea, la escuela secundaria, claro, con la empresa. Entonces, porque si bien no va a ser una experiencia, si uno podría implementar prácticas en la escuela secundaria en empresas, si bien todavía no es una experiencia laboral, sí ya es algo diferente porque ya es una educación preparándose para el trabajo. Ya va a tener por lo menos prácticas realizadas que eso sí le van a servir como experiencia y para la empresa va a ser diferente. Eso es lo que hacen los europeos, diciendo yo quiero que el chico llegue a los 20 años ya habiendo pasado por lo menos en prácticas por la empresa y eso ya le sirve como experiencia. El saber trabajar, digamos, muchas veces tiene que ver con que el chico tenga una muy buena inclinación a incorporarse en el lugar de trabajo más que cómo hacer el determinado oficio. El cómo hacerlo se lo pueden enseñar adentro de la empresa, pero lo que necesita la empresa es que el chico ya haya pasado antes por un ambiente de trabajo. Y por eso es que estos países lo hacen desde la secundaria. Y en Argentina, el tema de las pasantías, que es lo que nos trajo hasta acá, la verdad que desalientan. O sea, en Argentina hay mucho miedo con el tema de la pasantía. Allá en la década del 90 se utilizaban los contratos de pasantías, más que nada como una forma de precarizar. Claro, entonces, era muy fácil en la década del 90 hacer un contrato de pasantía y no había ningún control. Entonces, obviamente, terminó eso siendo un marco para la precarización del empleo. Ciertamente que eso está mal. Ahora fuimos al otro extremo, a burocratizarlo al máximo posible. Se estipula un montón de responsabilidades a las empresas que están más allá de su fin productivo. Se estipula un montón de responsabilidades a las escuelas que son de difícil implementación. Se estipula que no pueden trabajar más de 8 horas por día los chicos, más de 4 horas por día. Entonces, las empresas terminan diciendo, la verdad que contratar un pasante es, digamos, tan difícil como contratarlo en el régimen general. Y además yo a un chico no me sirve 4 horas por día. Yo necesito que trabaje 8 horas por día. Y más, y el chico mismo necesita trabajar 8 horas por día para poder ganar un salario decente. La empresa no le va a pagar un salario decente a un joven que está aprendiendo con 4 horas. Entonces, este tipo de cosas, me parece que todavía tenemos que analizarlas más y aprender más de los países que hicieron mejor e ir a un nivel intermedio en donde la pasantía no sea una forma de precarización, pero tampoco sea una cuestión prohibitiva. En definitiva, la empresa lo que hace es deja de tomar jóvenes porque las pasantías son muy complicadas y los únicos perjudicados son los jóvenes. Entonces, se quiere con el contrato de pasantías ayudar a los jóvenes y se termina perjudicándolos porque vemos los datos. Apenas 1 de cada 6 tiene un empleo asalariado formal. 5 de los 5 restantes o están sin trabajo o no hacen nada, no estudian ni trabajan, o bien tienen un empleo precario, que es lo que queríamos evitar. Ahora, lo que tienen que entender
los adolescentes, ¿no? Los chicos y chicas, lo que tienen que entender que el que no termina la escuela, el colegio secundario, se cayó el sistema. Sí, y los padres sea, también, en este formato se cae el sistema. Y los padres también tienen que entenderlo. Los padres son Claro. el principal artífice dentro de la casa que tiene que decir, tenés que terminar la secundaria, que es lo que generalmente hace la clase media. Es decir, la clase media, el valor está estipulado de que el chico tiene que terminar la secundaria, los padres son inflexibles con eso. Me parece que en los hogares más humildes todavía no está incorporado este valor y es ahí a donde hay que apuntar. Le doy un dato. En Argentina, de la educación primaria no se cae prácticamente nadie. Es decir, de los que comienzan la educación primaria, el 95% de los chicos llega a sexto grado. Son casos marginales lo que se cae, posiblemente ya casi patológico, pero hay una conciencia generalizada a nivel de todos los estratos sociales de que la escuela hay que ir en la primaria. No se ve lo mismo en la secundaria. Es decir, el hecho de que los chicos a los 15, 16 años se estén cayendo es porque, Claro, bueno... pero eso, Jorge, no sé si lo comparte, pero me parece a mí que eso es falta de cultura, falta de educación. Sí, bueno, hay que no trabajar. tener la visión como para decir, no, mirá, esto hay que terminarlo, ¿no? Son valores En valores un que la mundo sociedad actual. tiene que tener y, Sí, claro, y sobre valores, eso hay que trabajar. Seguro. Pero bueno, hay que ir hacia adelante, ¿no? Y Seguro. estipular esto. No, y además darle un valor también a la escuela desde el punto de vista del trabajo. Es lo que decíamos recién. Si nosotros pudiéramos hacer modalidades dentro de la secundaria, optativas, no para todos los chicos, sino para aquellos que piensan que no van a seguir la universidad, darle la posibilidad de que haga una modalidad con prácticas en empresas ayudaría un montón, porque entonces el chico que está en tercero o cuarto año, que ya está por abandonar porque le parece difícil, los padres le pueden decir, bueno, entra por esta modalidad que va a aprender a hacer algo para salir al mercado de trabajo, y cuando termine quinto año puede trabajar. Seguro, seguro. Bien, esperemos focalizar en esto, para ver si se puede revertir este número, que realmente es preocupante. Seguramente. Gracias, Jorge Bolina. A ustedes. Pausa.